Buenas, hoy veremos una partida entre Anatoly Karpov, el campeón mundial, y John Nunn, doctor en matemáticas y gran maestro inglés. Nunn, además de ser un excelente ajedrecista, también fue un prodigio de las matemáticas, hecho que lo demuestra su temprana tesis doctoral con tan solo 23 años. La partida entre estos dos genios se celebró en el torneo de Ámsterdam en el año 1985. Cabe decir que este torneo fue de los pocos que Karpov participó, debido a su apretada agenda. Como posiblemente sepan, Karpov tuvo que defender su título de campeón mundial tanto a finales del año 1984 como del año 1985. Si quieren ver las victorias de Karpov en la primera defensa del match, les dejo el link a la lista de reproducción. Karpov abrió con peón e4 y Nunn respondió con peón c5 planteando una defensa siciliana. El enfrentamiento siguió los cauces más comunes con caballo f3, peón d6, peón d4 entrando en la siciliana abierta, peón c por d4, caballo por d4, caballo f6 atacando el peón y caballo c3 defendiéndolo. En este momento las negras pueden elegir qué variante de la siciliana quieren jugar. El gran maestro británico eligió peón a6 planteando la variante Najdorf, una de las más famosas y respetadas. Ahora es el turno de las blancas, y estas también tienen varias opciones. Por ejemplo, alfil c4 era la variante favorita de Bobby Fischer, pero también hay otras como alfil g5 o peón f4. No obstante, Karpov era un firme defensor de la variante apodada clásica que seguía con alfil e2. Las blancas desarrollan el alfil a una casilla no muy ambiciosa, ya que prefieren relegar la batalla para más tarde. A continuación, las negras reaccionan en el centro con peón e5, creando esta estructura de peones característica. Por un lado, Nunn tiene dos peones centrales, frente al único peón de Karpov. Sin embargo, el peón en la casilla de 6 está retrasado, y por tanto no puede ser defendido por ningún peón. Más importante aún, la casilla de 5 tampoco puede ser controlada por ningún peón. Por tanto, es un sitio idóneo para colocar las piezas blancas. El transcurso de la partida girará alrededor de esta casilla clave de 5. Sigamos con la partida. Tras peón e5, Karpov jugó caballo b3, y ambos jugadores completaron su desarrollo con alfil e7, enroque corto, alfil e3, alfil e6, dama d2 conectando las torres, caballo bd7 y peón a4. Es importante jugar peón a4 una vez el caballo se ha desarrollado por la casilla d7. De lo contrario, el caballo podría desarrollarse por la casilla c6 e ir a la casilla b4, desde donde no podría ser expulsado con peón a3. Como pueden ver, las aperturas también esconden muchas sutilezas. Bien, tras peón a4, las blancas van a tratar de evitar planes activos de las negras como peón b5. Nunn continuó con torre c8 colocando la torre en la columna semiabierta c, peón a5 reforzando el control de la casilla débil b6, y dama c7. Esta posición ya la vimos en la partida entre Karpov y Lajos Portis celebrada el año 1982. En dicha partida, Karpov jugó torre fc1 y más tarde planteó una maniobra un tanto exótica con torre a4 y torre b4. Si no han visto ese enfrentamiento, les recomiendo que le echen un ojo. En esta ocasión, Karpov tenía una nueva maniobra bajo la manga. El campeón mundial jugó torre fd1, una jugada más natural que torre fc1 poniendo la torre en la columna semiabierta d. Nunn siguió con torre fd8 poniendo en rayos X a la dama, por tanto Karpov la retiró a la casilla e1. Las negras jugaron dama c6 aumentando la presión al peón central en la casilla e4, hecho que forzó a las blancas a defenderlo con alfil f3. De esta forma, el alfil de las blancas se ve obligado a abandonar la importante diagonal blanca que va de la casilla f1 a la casilla a6. El jugador inglés siguió con alfil c4, que por aquel entonces era la jugada principal de esta variante. Sin embargo, el módulo de ajedrez no señala alfil c4 entre las 5 mejores opciones. De hecho, era mejor jugar caballo g4, tratando de perseguir el alfil bueno de las blancas y ganar la pareja de alfiles. Dicho esto, tras alfil c4, Karpov tiene una posición de su agrado, una ventaja posicional debido a la mejor estructura de peones y mejores piezas. Las torres tienen actividad en sus respectivas columnas, los alfiles ocupan diagonales importantes, la dama blanca está algo pasiva pero sin ser un estorbo, y el caballo en la casilla c3 protege el importante peón central blanco. Por tanto,
La peor pieza de las blancas es el caballo en la casilla b3. Fíjense que este caballo está restringido por los peones negros y no puede ir ni a la casilla c5 ni a la casilla d4. Por tanto, parece lógico tratar de mejorar esta pieza. La pregunta es ¿cómo? La respuesta original la dio el gran maestro Efim Geller en una partida celebrada más de 20 años atrás. En la parte izquierda de la pantalla les muestro la partida entre Geller y Bolbochan, donde las blancas realizaron la temática maniobra caballo c1, caballo a2 y caballo b4. De esta forma, el caballo pasivo en la casilla b3 pasa a ocupar una casilla mucho más activa, controlando el punto clave en d5. Geller fue durante mucho tiempo entrenador de Karpov, y por tanto parece lógico que el pupilo aprendiese esta interesante maniobra de su maestro. Después de alfil c4, las blancas realizaron el movimiento caballo c1 con la idea de mejorar el caballo a la casilla b4. Nan siguió con peón h6, una jugada útil en la defensa siciliana. Primero da un aire al rey y segundo prepara un futuro alfil g5 con la idea de intercambiar el alfil bueno de las blancas. Karpov jugó caballo a2 y tras caballo c5 las blancas logran colocar su caballo a la casilla b4. De esta forma atacan la dama y aumentan el control de la casilla d5. Seguidamente, Nan retiró la dama a la casilla e8, apartando la dama de posibles amenazas. Karpov ha asegurado el control de la casilla d5 con 4 piezas y un peón. Puede parecer tentador colocar inmediatamente una pieza en la casilla d5. Sin embargo, las blancas realizaron un movimiento aún mejor, peón g3. Esta es una jugada muy típica del 12º campeón mundial. Realizar una pequeña mejora de la posición dando una casilla al alfil o al rey, en caso que la necesiten. Además, el alfil puede reciclarse a las diagonales que parten de h3 y f1. Tras esta pequeña mejora, Nan dobló las torres con torre c7, alfil g2, torre de c8 y peón b3 expulsando el alfil. El gran maestro inglés retiró el alfil a la casilla e6 y Karpov finalmente ocupó la apreciada casilla débil de 5, con caballo cd5. Seguidamente tuvieron lugar varios intercambios con caballo por d5, caballo por d5, alfil por d5 y torre por d5, manteniendo el control de la casilla d5 con una pieza. Este detalle es muy importante, ya que si las blancas capturasen con el peón, la debilidad de la casilla d5 desaparecería. Después de torre por d5, Nan protegió el peón débil con torre c6 y Karpov dobló las torres con torre a d1. Las blancas están claramente mejor, tienen un excelente control de la casilla d5, la pareja de alfiles y una masa de peones en el flanco de dama móvil. Veamos cómo Karpov siguió apretando las tuercas al gran maestro inglés. Las negras jugaron caballo e6, que es un error así como indica el módulo de ajedrez. Era mejor dejar el caballo en la casilla c5, para evitar que las blancas jugaran peón c4, así como sucedió en la partida. La clave está en que tras peón c4, el peón en la casilla b3 quedaría indefenso. Por tanto, el caballo ya estaba bien colocado en la casilla c5. Hubiese sido mejor realizar una jugada de semiespera como dama f8, que defiende el peón débil en la casilla d6 y libera el alfil de su defensa. De hecho, ya vimos esta jugada en la defensa siciliana que empleó Anish Giri para ganar a Fabiano Caruana en el pasado torneo de candidatos. Bien, en la partida presente, el gran maestro inglés jugó caballo e6, que como he dicho es un error ya que permite a las blancas jugar peón c4 reforzando el control de la casilla d5. A continuación, Nan jugó alfil g5, realizando la maniobra que les comenté anteriormente. De los dos alfiles de las blancas, el mejor es el de casillas negras. Por tanto, parece lógico tratar de eliminar el alfil bueno de las blancas. Además, alfil g5 ofrece la captura del peón en la casilla d6, que Karpov rechazó. Veamos el porqué. Si torre por d6 hubiese seguido alfil por e3, dama por e3 y caballo d4. Las negras tendrían un peón de menos, pero a cambio tendrían un caballo inexpugnable en la casilla d4. Quizás por este motivo Nan se precipitó con caballo 6, tratando de ganar contrajuego en la casilla d4. Volvamos a la posición tras alfil g5. Karpov era conocido por su tendencia a impedir los planes activos de sus rivales. Por este motivo, en vez de capturar el peón negro, optó por alfil a7, conservando el alfil bueno así como la pareja de alfiles.
Las negras persiguieron el alfil con torre A8 y Karpov lo retiró a la casilla B6. Nan retiró el alfil a la casilla D8, persiguiendo de nuevo el alfil de Karpov. Las blancas movieron su alfil a la casilla E3 y las negras jugaron alfil C7. Esta jugada protege el peón débil en la casilla D6 y prepara una futura ruptura liberadora con peón B6. Karpov siguió con dama E2, sobreprotegiendo el peón en la casilla C4, y Nan trató de liberarse con peón B6. Aunque a primera vista puede parecer que las negras están saliendo de la tormenta, el campeón mundial tenía una idea en mente. Veámosla. Tras peón B6, las blancas siguieron con peón B4, defendiendo el peón B por A5, y ahora vino el golpe demoledor. Peón B5. La torre en la casilla C6 está a falta de espacio, hecho que permitirá a las blancas ganar la calidad. La partida siguió con peón A por B5, peón C por B5 y Nan eligió torre C5. La alternativa era torre C3, que no pierde la calidad pero potencia la fuerza del peón pasado blanco. Por ejemplo, tras la hipotética torre C3 podía haber seguido peón B6, alfil D8 y tanto torre por D6 ganando el peón retrasado como alfil A3 o dama B2 aseguran una ventaja sólida a las blancas. Volvamos a la posición tras peón C por B5. Nan vio que salvar la calidad con torre C3 era peor y por tanto jugó torre C5, tratando de colocar un caballo fuerte en la casilla C5. Tras alfil por C5 y caballo C5, evaluemos un poco la posición. Las blancas han perdido la pareja de alfiles, pero a cambio han ganado una calidad, es decir, han intercambiado un alfil y un peón por una torre. Así pues, es una transformación que favorece claramente a Karpov. A pesar de esto, las negras tienen un peón pasado en la columna A que puede resultar peligroso si las blancas no lo paran con contundencia. Veamos cómo Karpov remató la partida con una precisión estremecedora. Después de caballo C5, las blancas jugaron alfil F1, reciclando el alfil. Fíjense que este estaba pasivo en la gran diagonal debido al peón central en la casilla E4. Por tanto, tras alfil F1, esta pieza menor podrá buscar diagonales más activas. El enfrentamiento siguió con peón A4, avanzando el peón pasado, y dama C2, manteniendo defendido el peón central, a la vez que deja paso al alfil. Nan siguió avanzando con peón A3 y Karpov lo paró con alfil C4. Con 3 jugadas consecutivas, las blancas han desbancado la única baza de las negras, el peón pasado. Aprovecho para citar el famoso comentarista y gran maestro inglés Daniel King, quien en uno de sus libros comenta lo siguiente. Karpov puede hacer que el ajedrez parezca un juego engañosamente simple. Con esta expresión, Daniel King elogió la simplicidad y eficacia del juego de Karpov. Veamos cómo acabó la partida. Tras alfil C4, Nan siguió con caballo E6, torre 5 D3 poniendo presión al peón pasado, caballo D4 y dama A2. La dama y el alfil paran el peón de las negras y al mismo tiempo preparan una peligrosa batería contra el enroque de las negras. Creo que es ilustrativo ver cómo el alfil ha mejorado enormemente pasando de la casilla pasiva G2 a la casilla activa C4. Bien, tras dama A2, alfil B6 y torre por A3, el gran maestro inglés se rindió. Puede parecer sorprendente que las negras tirasen la toalla con tantas piezas en el tablero. Si bien es cierto que las negras podían haber seguido luchando, su posición es desesperada. Tienen una calidad de menos, peores piezas y ni el menor resquicio de compensación. El alfil en la casilla C4 es un monstruo y se puede instalar en la casilla D5 dejando la columna C abierta para la torre. Cabe señalar que Nan era un jugador reconocido y temido por su potencia táctica. Posiblemente por este motivo no le sedució la idea de defender un final mucho peor contra uno de los mejores jugadores técnicos de la historia. Creo que esta partida es un ejemplo excelente de cómo jugar la variante Najdorf con alfil E2 con las piezas blancas. Siendo más concretos, Karpov demostró cómo jugar en contra de un peón retrasado y de su correspondiente casilla débil. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.